Los misterios sin resolver más aterradores de la época victoriana. La noche no comenzó con gritos, comenzó con una decisión. Un hombre salió de su casa convencido de que volvería. Cerró la puerta, caminó 2 calles y entró en la niebla. Nunca regresó. Nadie escuchó nada. Nadie vio violencia. La policía recibió el aviso horas después. Tomó nota, anotó la hora, anotó el nombre. Esperó resultados que nunca llegaron. Ese no fue un caso aislado. Fue el primero de muchos. Londres funcionaba como siempre. Trenes llenos, fábricas activas, calles abarrotadas de día y vacías de noche. La gente seguía rutinas claras. Justamente por eso las desapariciones no tenían sentido. Personas sin problemas desaparecían sin dejar rastro. No huían, no avisaban, no pedían ayuda. Las autoridades actuaban con rapidez inicial y abandono posterior. Abrían expedientes, interrogaban testigos, revisaban domicilios. Cuando no aparecía evidencia inmediata, tomaban una decisión administrativa. El caso se archivaba. La consecuencia era siempre la misma. El misterio permanecía intacto. En uno de los primeros expedientes se registró una anomalía repetida. El desaparecido había sido visto por última vez en una zona transitada. Comerciantes confirmaron su presencia. Minutos después, ya no estaba. No había callejones cercanos, no había ríos, no había obras en construcción. La policía buscó explicaciones simples. Ninguna funcionó. Otro caso presentó un patrón inquietante. Una mujer salió de su casa para hacer compras. Llevaba dinero, llevaba una lista. Fue entrando a varias tiendas. Pagó, saludó. Al salir del último comercio, nunca llegó a su domicilio. El trayecto era corto. Vecinos afirmaron no haberla visto pasar. La investigación asumió un robo seguido de homicidio. No apareció cuerpo, no apareció sangre, no apareció nada. Las decisiones oficiales empezaron a repetirse. Cuando no había pruebas visibles, se asumía una explicación conveniente. Huida, error de identificación, testigos confundidos. La consecuencia fue una ciudad donde los hechos se diluían en suposiciones. Un expediente posterior reveló una falla grave. Un hombre fue denunciado como desaparecido por su familia. La policía tardó 3 días en iniciar la búsqueda. Cuando revisaron su habitación, encontraron objetos personales colocados con cuidado. Nada estaba roto, nada parecía abandonado con prisa. La ventana estaba cerrada, la puerta no había sido forzada. La investigación se detuvo al no encontrar indicios claros. El hombre nunca apareció. Otro caso involucró a 2 hermanos. Salieron juntos. Fueron vistos discutiendo. Testigos afirmaron que uno parecía alterado. Minutos después, ambos desaparecieron. La policía interrogó a conocidos. No había antecedentes violentos, no había deudas, no había disputas graves. Se asumió una pelea seguida de fuga. No se explicó cómo desaparecieron 2 personas al mismo tiempo sin ser vistas. La repetición empezó a generar miedo silencioso. No pánico público, precaución constante. La gente comenzó a editar ciertas calles, a regresar más temprano, a cerrar puertas con doble llave. Las autoridades no emitieron advertencias, negaron cualquier patrón. Un caso distinto involucró a un edificio público. Varias personas confirmaron haber visto a un hombre entrar. El edificio fue cerrado esa noche. Nadie salió después. A la mañana siguiente el hombre no estaba. Se revisaron todas las habitaciones. No había salidas ocultas, no había ventanas abiertas. La policía concluyó que los testigos estaban equivocados. El hombre fue agregado a la lista de desaparecidos. Las consecuencias empezaron a acumularse. Familias sin respuestas, investigadores frustrados, archivos llenos de notas sin conclusión. Cada decisión tomada para cerrar un caso reducía la posibilidad de resolverlo en el futuro. Un expediente llamó la atención por su precisión. Un reloj encontrado en el suelo, detenido a una hora exacta. El objeto pertenecía a un hombre desaparecido días antes. No había señales de lucha cerca. El reloj no estaba dañado. Nadie pudo explicar por qué estaba allí.
Fue guardado como evidencia. Nunca se utilizó. Otro caso presentó un detalle inquietante. Un niño desapareció a plena luz del día. Testigos afirmaron haberlo visto caminar solo. Nadie dio ningún adulto acompañándolo. Minutos después el niño no estaba. La policía buscó durante semanas, luego meses. Finalmente cerró el caso por falta de pistas. El niño jamás fue encontrado. La época victoriana avanzaba con discursos de progreso mientras acumulaba fracasos silenciosos. Cada expediente era una prueba de incapacidad, no por falta de recursos, sino por decisiones erróneas. Se priorizaba la calma pública sobre la verdad. Un investigador dejó constancia escrita de su frustración. Señaló similitudes entre casos. Señaló zonas comunes. Señaló horarios repetidos. El informe fue archivado sin seguimiento. La consecuencia fue clara. El patrón nunca se investigó oficialmente. Otro expediente reveló una omisión grave. Un testigo clave no fue interrogado a tiempo. Cuando la policía lo buscó, ya no estaba en la ciudad. Nadie registró su salida. Nadie explicó cómo se perdió esa información. El caso quedó incompleto. Las desapariciones continuaron. Algunas fueron rápidas, otras dejaron objetos, otras no dejaron nada. Todas compartían el mismo final. Ninguna explicación. Un caso extremo involucró a una familia completa. La casa estaba intacta, la comida servida, las camas sin usar. No había señales de violencia, no había notas, no había pistas. La policía asumió una mudanza repentina. No hubo registros de traslado. La familia nunca apareció en ningún otro lugar. La consecuencia de ese caso fue inmediata. La prensa presionó. Las autoridades respondieron con silencio. Los expedientes se cerraron con mayor rapidez. El miedo se volvió rutina. La ciudad aprendió a convivir con la incertidumbre. Cada desaparición era comentada en voz baja. Nadie esperaba respuestas. Solo esperaban no ser los siguientes. El terror no estaba en lo visible. Estaba en la repetición. En la certeza de que algo ocurría y nadie sabía cómo detenerlo. La acumulación de casos forzó a algunos investigadores a actuar por cuenta propia. Revisaron expedientes antiguos, compararon horarios, buscaron errores. Encontraron muchos, ninguno corregible. Las decisiones equivocadas ya habían sido tomadas y sus consecuencias eran irreversibles. Pistas ignoradas, testigos descartados, objetos perdidos en depósitos sin revisar. Uno de esos investigadores detectó un detalle repetido. En varios casos, las desapariciones ocurrieron después de rutinas normales. Ninguna víctima parecía estar huyendo. Ninguna mostraba señales previas de miedo. Todas confiaron en la normalidad. Esa confianza fue el último error. Un expediente mostró cómo una decisión mínima cambió todo. Una mujer retrasó su regreso a casa 10 minutos. Entró en una calle distinta. Nunca volvió. Testigos afirmaron haberla visto caminar con normalidad. No gritó, no corrió, simplemente dejó de estar. La policía buscó cámaras inexistentes. No encontró testigos nuevos. El caso se cerró en semanas. Otro expediente reveló una consecuencia administrativa grave. Un informe se traspapeló. Contenía la declaración de un testigo que afirmaba haber visto a una persona acompañando a la víctima minutos antes de desaparecer. El informe apareció meses después. Para entonces el testigo había muerto. El caso no se reabrió. La repetición de errores comenzó a formar un sistema. No uno organizado, sino uno basado en omisiones constantes. Cada investigador actuaba dentro de límites estrictos. Cuando no había pruebas claras, no se insistía. El resultado fue una cadena de casos inconclusos. Un caso generó especial incomodidad. Un hombre fue visto entrar a un pasaje sin salida. El pasaje fue inspeccionado minutos después. No había nadie. No había salidas ocultas. No había sótanos accesibles. La policía registró el lugar varias veces. Nunca explicó el resultado. El expediente quedó marcado como indeterminado. Las familias comenzaron a actuar por su cuenta. Contrataron investigadores privados, colocaron avisos, preguntaron en hospitales y morgues. No obtuvieron respuestas.
Algunos recibieron pistas falsas, otros fueron extorsionados. Las autoridades no intervinieron. Un archivo mostró cómo una desaparición fue mal clasificada desde el inicio. Un hombre fue reportado como ausente voluntario. Semanas después se encontraron restos de ropa en un área industrial. No se realizaron pruebas exhaustivas. Se asumió que pertenecían a otra persona. Años después se confirmó que eran del desaparecido. El expediente ya estaba cerrado. Otro caso reveló una contradicción grave. Los testigos declararon haber visto a la víctima en lugares distintos al mismo tiempo. Ambos insistieron. Ambos parecían confiables. La policía decidió que uno mentía. No pudo determinar cuál. El caso quedó sin resolución. Las consecuencias empezaron a reflejarse en el comportamiento social. La gente evitaba salir sola, cambiaba rutas, cancelaba reuniones. No era pánico, era cálculo. Cada decisión se tomaba con la posibilidad de no regresar. Un expediente destacó por su frialdad. Un niño fue reportado desaparecido. El informe inicial contenía errores. La edad estaba mal anotada. La ropa descrita no coincidía. Cuando se corrigió la información ya era tarde. El rastro se había perdido. El niño nunca fue encontrado. Un investigador anotó una observación inquietante. Muchos casos ocurrían cerca de puntos de tránsito, puentes, estaciones, cruces, lugares donde la gente se movía sin detenerse. El informe no fue priorizado. Se archivó junto a otros. La policía comenzó a recibir denuncias anónimas. Personas que afirmaban haber visto algo extraño. No sabían explicar qué, solo sabían que no era normal. Las denuncias no se investigaron a fondo. No había recursos, no había órdenes. Un caso mostró cómo una decisión tardía selló un destino. Una mujer desapareció. Su familia insistió en una búsqueda inmediata. La policía retrasó la acción 48 horas. Cuando se inició la búsqueda, las posibles pistas ya no estaban. El expediente nunca se resolvió. Otro archivo mostró una acción innecesaria con consecuencias graves. Un objeto personal encontrado fue devuelto a la familia antes de ser analizado. Se perdió una posible evidencia. El investigador responsable fue reasignado. El caso quedó incompleto. Las desapariciones comenzaron a dejar secuelas psicológicas. Personas que afirmaban haber escapado de situaciones similares. Relatos confusos. Versiones contradictorias. La policía descartó esos testimonios por falta de coherencia. Nunca se evaluaron en conjunto. Un expediente antiguo reveló una coincidencia inquietante. Varias víctimas habían pasado por el mismo edificio días antes de desaparecer. El edificio fue inspeccionado. No se encontró nada irregular. No se volvió a investigar. Otro caso incluyó una advertencia ignorada. La víctima había expresado preocupación por algo que no supo explicar. No denunció. No pidió ayuda. Días después, desapareció. El comentario quedó registrado. No se actuó sobre él. La acumulación de expedientes creó una carga imposible de manejar. Los investigadores nuevos heredaban casos sin contexto. Tomaban decisiones rápidas. Cerraban archivos. El sistema avanzaba sin aprender de sus errores. Un caso extremo involucró a un trabajador nocturno. Fue visto iniciar su turno. Nunca lo terminó. No se encontró registro de salida. No se halló cuerpo. La empresa negó responsabilidad. El expediente quedó inconcluso. Las consecuencias finales fueron claras. La ciudad normalizó la ausencia. Las desapariciones dejaron de ser noticia. Pasaron a ser parte del fondo constante. El terror no estaba en un evento aislado. Estaba en la certeza de que el sistema fallaba una y otra vez sin corregirse. Con el paso de los años, la acumulación de expedientes sin resolver dejó de ser un problema aislado y se convirtió en una carga estructural. Los investigadores no tenían tiempo para revisar todo. Debían elegir. Cada elección implicaba abandonar otros casos. Esa fue la decisión silenciosa que selló muchos destinos. No hubo conspiración formal. Hubo saturación, cansancio y miedo a admitir el fracaso. Un archivo reveló cómo una desaparición fue ignorada por considerarse poco prioritaria.
Un trabajador sin familia directa no generó presión externa. La denuncia se tomó. No se investigó con urgencia. Días después, aparecieron objetos personales en un área distante. Nadie pudo explicar el traslado. El caso se cerró sin respuesta. Otro expediente mostró una consecuencia directa de la falta de coordinación. 2 distritos investigaban hechos similares sin compartir información. Cada uno asumía que el otro estaba equivocado. Las pistas nunca se unieron. El patrón se perdió. Los responsables, si existieron, nunca fueron detectados. Un investigador decidió actuar fuera del protocolo. Revisó testimonios descartados. Encontró inconsistencias repetidas. Personas que describían sensaciones similares. Miedo repentino. Presencia no identificable. El informe fue considerado poco riguroso. Se le ordenó abandonar esa línea. El investigador fue trasladado. Un caso generó una decisión controvertida. Una desaparición ocurrió cerca de un hospital. Se asumió un ingreso no registrado. Se revisaron salas. No se encontró a la persona. La investigación no continuó más allá. Años después, se confirmó que nunca ingresó. El expediente ya estaba cerrado. La presión política comenzó a influir. Cada desaparición pública afectaba la imagen de control. Se priorizó reducir alarmas. Se limitaron comunicados. Las familias recibían respuestas vagas. El silencio se volvió una herramienta. Un archivo mostró cómo una denuncia fue modificada. Un testigo cambió su declaración tras ser interrogado varias veces. No quedó claro si fue por confusión o presión. La versión inicial se perdió. El caso quedó debilitado. Otro expediente destacó por una omisión crítica. Un rastro fue encontrado cerca de un río. No se realizaron búsquedas exhaustivas. Se asumió un accidente. No hubo cuerpo. La decisión cerró el caso. Nunca se reconsideró. Las desapariciones comenzaron a afectar a personas con cargos relevantes. La reacción fue inmediata, pero breve. Investigaciones intensas los primeros días. Luego, silencio. Cuando no aparecían resultados rápidos, se aplicaba el mismo procedimiento: archivo, olvido. Un caso mostró una contradicción oficial. Un informe afirmaba que no había testigos. Otro informe, del mismo día, mencionaba varios. Nadie corrigió el error. Ambos quedaron en el expediente. La investigación no avanzó. Las consecuencias se extendieron a la confianza pública. La gente dejó de denunciar ciertos hechos. Consideraban inútil hacerlo. Preferían protegerse por su cuenta, cambiar rutinas, evitar horarios. La ciudad se adaptó al riesgo. Un expediente reveló cómo una pista importante fue descartada por considerarse improbable. Un testigo habló de un sonido extraño. No supo describirlo. El investigador decidió que no era relevante. Años después, otro caso incluyó una descripción similar. Nunca se conectaron. Otro caso implicó una decisión tardía. Una persona fue reportada como desaparecida horas después de la última vez vista. La policía asumió que regresaría. No inició búsqueda inmediata. Cuando se actuó, las posibles pistas habían desaparecido. El resultado fue el mismo: ninguno. Un archivo mostró la pérdida de evidencia física. Objetos encontrados fueron almacenados sin catalogar correctamente. Algunos se extraviaron, otros se dañaron. No se pudo realizar análisis posteriores. El caso quedó incompleto. La repetición de errores creó una rutina. Los investigadores sabían cómo terminarían muchos expedientes. No por certeza, sino por experiencia. Sin pruebas claras, no habría resolución. Un caso extremo involucró a un testigo que desapareció después de declarar. La coincidencia fue anotada. No se investigó más. El expediente fue cerrado por falta de información adicional. Otro archivo mostró cómo una desaparición fue atribuida a enfermedad mental sin diagnóstico previo. La etiqueta permitió cerrar el caso. La familia protestó. No se reabrió. Las decisiones administrativas continuaron acumulándose. Cada una parecía menor. En conjunto crearon un vacío de verdad. Las consecuencias fueron permanentes.
Un investigador escribió una nota final antes de retirarse. Señaló que el problema no era la falta de pistas, sino la falta de voluntad para seguirlas cuando no encajaban en explicaciones simples. La nota fue archivada. La ciudad siguió funcionando. Nuevas generaciones crecieron sin conocer los detalles. Los nombres quedaron en papeles, los hechos sin resolver. El terror no estaba en un culpable visible, estaba en la incapacidad colectiva para entender qué ocurría y detenerlo. Cuando el siglo terminó, nadie anunció el cierre oficial de los casos. Simplemente dejaron de mencionarse. Los expedientes permanecieron en archivos físicos ordenados por fecha, numerados, firmados. No había conclusiones, solo decisiones administrativas que indicaban suspensión indefinida. La consecuencia fue una verdad fragmentada, imposible de reconstruir. Algunos investigadores intentaron revisar los archivos años después. Encontraron documentos incompletos, páginas faltantes, informes duplicados con conclusiones distintas. No pudieron determinar qué había sido error y qué había sido encubrimiento por comodidad. El sistema había avanzado sin corregirse. Las familias envejecieron esperando respuestas. Algunas murieron sin saber qué ocurrió. Otras aceptaron explicaciones que nunca fueron probadas. La falta de resultados no significó falta de hechos, significó falta de capacidad para enfrentarlos. Las calles donde ocurrieron las desapariciones siguieron siendo transitadas. Los edificios cambiaron de función. Los pasajes fueron demolidos. Las estaciones se ampliaron. Cada modificación borró posibles rastros. Cada mejora urbana cerró una oportunidad de entender. No hubo confesiones tardías. No aparecieron culpables en lechos de muerte. Ningún hallazgo posterior resolvió los misterios. Las teorías surgieron, se repitieron, se descartaron. Ninguna pudo explicar la totalidad de los casos. La época victoriana fue recordada por avances técnicos, expansión industrial y orden social. Ese relato omitió el costo humano invisible. Personas que desaparecieron sin explicación, investigaciones que fallaron una tras otra, decisiones que priorizaron estabilidad sobre verdad. El verdadero terror no fue un criminal identificable, fue la repetición constante del mismo resultado. Personas que entraban en la rutina diaria y no regresaban. Autoridades que cerraban casos sin resolverlos. Una ciudad que aprendió a convivir con la ausencia. Hoy esos misterios siguen abiertos, no porque alguien quiera resolverlos, sino porque nadie puede. Las piezas necesarias ya no existen. Las decisiones tomadas entonces siguen teniendo consecuencias ahora. El silencio fue más duradero que cualquier explicación. Nada garantiza que todo haya terminado, solo que dejó de registrarse con la misma atención. La historia no ofrece cierre, solo deja constancia de su incapacidad para responder. Ese es el legado real de esos expedientes. No miedo inmediato, no horror visible, sino la certeza de que ocurrió algo que nunca se entendió y nunca se corrigió.